Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a explicar la importancia del uso de la propaganda nazi como medio de adoctrinamiento y movilización de las masas y sus implicancias deportivas, políticas y sociales en la Alemania de la durante y posguerra. Abordaremos también el tema de la violación sistemática de los derechos humanos durante el mismo periodo, el odio racial y el holocausto judío, como así también sus consecuencias e importancia histórica. La propaganda nazi y sus consecuencias sociales, deportivas y militares. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia y, posteriormente, durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, y el público al que estaban dirigidos ya estaba familiarizado con ellos. El genocidio judío. El genocidio judío, conocido como el Holocausto o la Shoah, la catástrofe en hebreo, fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos por parte de la Alemania nazi y sus colaboradores, entre 1933 y 1945. El exterminio se llevó a cabo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial en todos los territorios ocupados por alemanes en Europa. ¿Qué fue el Partido Nacionalsocialista? El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, también conocido como el Partido Nazi, fue el partido político racista y antisemita de extrema derecha que dirigió Adolf Hitler. El Partido Nazi subió al poder en Alemania en 1933. Controlaba todos los aspectos de la vida en Alemania y perseguía a los judíos alemanes. Su poder terminó solamente cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Hechos clave. El partido nazi se fundó en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial con la intención de apartar a los trabajadores alemanes del socialismo y el comunismo y comprometerlos con su ideología antisemita y antimarxista. Adolf Hitler se convirtió en el Führer o líder del partido nazi y lo convirtió en un movimiento masivo. Su objetivo era llevar a la raza superior alemana a la victoria en la lucha racial contra los pueblos inferiores, especialmente los judíos. Los nazis gobernaron Alemania como una dictadura totalitaria, con un único partido desde 1933 hasta 1945. El partido utilizaba su poder para perseguir a los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nazi presentó a los judíos como el verdadero enemigo de la Alemania y describió su destrucción como necesaria para la sobrevivencia de los alemanes. ¿Quién fue Adolf Hitler? Nacido en Austria, ascendió al poder en 1933 como líder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, partido nazi, instaurando un régimen totalitario y autocrático conocido como el Tercer Reich. De joven, Hitler aspiraba a ser artista, pero fue rechazado de la Academia de Bellas Artes de Viena y terminó viviendo en la pobreza en las calles. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el ejército alemán, alcanzando el rango de cabo. La derrota alemana y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles alimentaron su resentimiento y el de otros nacionalistas. Fundación del Partido Nazi. En 1919 se unió al Partido Obrero Alemán, predecesor del Partido Nazi, y rápidamente se convirtió en su líder. Utilizó su habilidad oratoria y la propaganda para atraer a las masas, explotando el descontento y el resentimiento popular. En 1923 intentó un golpe de estado en Múnich que fracasó. Fue encarcelado y durante su estancia en prisión escribió Mein Kampf, Mi lucha, donde expuso su ideología extremista. Tras su liberación, se centró en alcanzar el poder por medios electorales. Aprovechando la Gran Depresión y el miedo al comunismo, el partido nazi se convirtió en el partido más votado. Finalmente, en enero de 1933, fue nombrado canciller de Alemania. Tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó Führer, líder, asumiendo el control total. Derrota y suicidio. A medida que la guerra se volvía en contra de Alemania, Hitler continuó dirigiendo las operaciones militares hasta el final. El 30 de abril de 1945, ante la inminente derrota, se suicidó en su búnker de Berlín junto con su esposa Eva Braun. La propaganda nazi fue un instrumento clave en el ascenso al poder de Adolf Hitler y el mantenimiento de su dictadura. Dirigida por Joseph Goebbels, el ministro del Reich para la Ilustración Popular y la Propaganda, su objetivo era moldear la opinión pública y el comportamiento de la sociedad alemana para que aceptaran las ideas del régimen. Características clave. Creación de un enemigo claro. La propaganda nazi definía un enemigo al que odiar, principalmente a los judíos, a quienes responsabilizaba de los problemas de Alemania. Esta táctica fomentaba el odio y la violencia y ayudó a justificar la posterior persecución sistemática. El culto a Hitler. Goebbels construyó la imagen de Hitler como un líder fuerte, mesiánico y el salvador de la nación. A través de la censura y una producción cuidadosa de fotografías y películas, el Führer era presentado como la única persona capaz de reconstruir Alemania. Apelación a las emociones. La propaganda buscaba infiltrarse en el ámbito emocional de las personas, bloqueando el pensamiento crítico mediante el miedo, la esperanza y los prejuicios. Mensajes simples, como pan y trabajo, se adaptaban a las preocupaciones de la gente, explotando la inestabilidad económica y el miedo al comunismo. Control total de los medios de comunicación.
El régimen nazi abolió la libertad de prensa y tomó el control de periódicos, radio, cine, teatro y música. La censura era total y los medios de comunicación de masas se convirtieron en la principal arma para difundir el mensaje nacionalsocialista. Técnicas y temas. Repetición y falsedad. Como parte de su estrategia, la propaganda nazi se basaba en exageraciones y mentiras repetidas hasta que fueran percibidas como verdad. Símbolos y eslóganes. El uso de símbolos poderosos como la esvástica y eslóganes simplificados ayudaron a promover la lealtad al partido nazi, el nacionalismo y su ideología racista. Preparación para la guerra. La propaganda se ajustó a las necesidades del régimen. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial buscó justificar la expansión territorial y preparó a la población para la guerra. Gloria y encubrimiento. En un principio, la propaganda celebraba las victorias militares. Sin embargo, a medida que el curso de la guerra cambió, se dedicó a minimizar y encubrir las derrotas, manteniendo hasta el final un discurso de victoria. Instrumentos de propaganda. Radio. Los nazis reconocieron el poder de la radio para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Encargaron un aparato de radio de bajo costo, el receptor del pueblo, para difundir su mensaje a todos los hogares. Cine. El cine fue una poderosa herramienta para demonizar a los judíos y glorificar el ideal de la raza aria. La película, El triunfo de la voluntad, es un ejemplo famoso de la escenificación de los eventos nazis. Eventos públicos y discursos. Las apariciones de Hitler, cuidadosamente escenificadas, y los mitines multitudinarios eran esenciales para construir una imagen de poder y unidad. Carteles y fotografías. Elementos visuales como carteles, libros y fotografías, a menudo producidas por el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, moldeaban la percepción pública. Los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, fueron un evento deportivo que el régimen nazi de Adolf Hitler manipuló como un gran acto de propaganda. Aunque los Juegos fueron concedidos a la ciudad antes de que los nazis llegaran al poder, estos lo utilizaron para promover la imagen de una Alemania pacífica, próspera y fuerte, ocultando temporalmente su política racista y militarista. Preparativos. La preparación de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fue una estratégica y masiva campaña de propaganda del régimen nazi para mejorar su imagen internacional. El régimen invirtió grandes sumas de dinero para camuflar su naturaleza racista y militarista y presentar una Alemania pacífica y moderna. Transformación de las sedes. El régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, llevó a cabo una renovación completa de la infraestructura deportiva. El Estadio Olímpico. Se construyó un imponente estadio de estilo neoclásico, con capacidad para 110.000 espectadores, diseñado por el arquitecto Werner March. Villa Olímpica. Se construyó una nueva Villa Olímpica para albergar a los atletas, en una preparación sin precedentes para la época. Resistencia y boicot. La naturaleza totalitaria del régimen nazi generó una fuerte oposición internacional y llamados al boicot de los Juegos. Movimientos de boicot. El juez Jeremiah Mahoney, presidente de la Unión Atlética Amateur de Estados Unidos, encabezó esfuerzos de boicot, argumentando que Alemania violaba las normas olímpicas al discriminar por motivos raciales y religiosos. Barcelona, la alternativa. En respuesta, se organizó en Barcelona una Olimpiada Popular, como evento alternativo antifascista. Sin embargo, este evento se canceló por el estallido de la Guerra Civil Española. Fracaso del boicot. A pesar de las objeciones, el boicot no prosperó por completo. El Comité Olímpico Internacional prefirió no tomar medidas y la mayoría de los países enviaron a sus equipos a Berlín. Manipulación propagandística. Retiro de símbolos antisemitas. Durante la duración de los Juegos, los nazis retiraron de la vista pública los carteles y letreros antijudíos para dar una impresión de tolerancia a los visitantes extranjeros. Imagen de poder y belleza aria. La propaganda nazi utilizó el evento para asociar a Alemania con la herencia de la cultura aria de la Grecia clásica. Esto se vio en la estética de los carteles y la construcción de un impresionante estadio olímpico. Documental Olimpia. La cineasta Leni Riefenstahl, favorita de Hitler, dirigió el documental Olimpia, una obra maestra técnica que retrató la belleza y el poder de los atletas arios, aunque también capturó el éxito de Jesse Owens. El relevo de la antorcha. Los Juegos de Berlín fueron los primeros en introducir el relevo de la antorcha olímpica, una ceremonia que buscaba crear una conexión histórica y simbólica entre el evento y la antigüedad clásica. La inauguración. La inauguración de los Juegos Olímpicos, el 1 de agosto de 1936, fue una monumental puesta en escena del régimen nazi diseñada para impresionar al mundo y ocultar su agenda racista y militarista. El evento fue cuidadosamente orquestado por el ministro de propaganda Joseph Goebbels para proyectar una imagen de una Alemania moderna, pacífica y poderosa. El escenario y los protagonistas. Estadio Olímpico. El fastuoso nuevo Estadio Olímpico con capacidad para 110.000 espectadores fue el epicentro del espectáculo. Adolf Hitler, el dictador nazi,
Fue el anfitrión y figura central de la ceremonia. Su llegada al estadio, anunciada por fanfarrias, fue ovacionada por una multitud mayoritariamente alemana que realizaba el saludo nazi. Dirigible de Hindenburg. Como parte de la demostración de poderío alemán, el dirigible de Hindenburg sobrevoló el estadio luciendo los anillos olímpicos y el águila imperial nazi. Puntos claves de la ceremonia de inauguración. Llegada del Führer. Adolf Hitler llegó al Estadio Olímpico para inaugurar los Juegos, siendo recibido por fanfarrias dirigida por Richard Strauss. Desfile de atletas. Los atletas desfilaron por equipos en orden alfabético, marcando el inicio de un nuevo ritual olímpico. El relevo de la antorcha. Un corredor solitario trajo la antorcha que había iniciado su recorrido en Olimpia, Grecia, encendiendo la llama olímpica en Berlín. Propaganda y saludo nazi. Muchas delegaciones realizaron el saludo nazi al pasar frente a Hitler, aunque las delegaciones estadounidense y británica se negaron a hacerlo. La ceremonia fue filmada por la cineasta Leni Riefenstahl, comisionada por el gobierno. Música. La ceremonia incluyó el canto del himno alemán y el himno nazi, así como el himno olímpico, todos ellos dirigidos por Richard Strauss. La realidad tras la fachada. A pesar del éxito propagandístico de la ceremonia, la realidad detrás del evento era muy diferente a la imagen de paz y armonía que se quería proyectar. Pausa olímpica. Para la ocasión, Goebbels ordenó una pausa olímpica temporal, retirando los carteles antisemitas y suprimiendo temporalmente la retórica discriminatoria para no ofender a los visitantes. Persecución oculta. La persecución contra los judíos no romaníes y opositores continuó sin pausa, incluso con detenciones y reclusiones en campos de concentración en las cercanías de Berlín, durante el periodo olímpico, algo que se ocultó cuidadosamente a la prensa extranjera. Victoria de Owens. A pesar de los intentos nazis por demostrar la supuesta superioridad aria, el atleta afroamericano Jesse Owens se convirtió en la estrella de los Juegos al ganar 4 medallas de oro, lo que frustró los planes de Hitler. Las consecuencias de los Juegos. Las consecuencias de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron de gran alcance, principalmente por su éxito propagandístico para el régimen nazi, a pesar de las controversias y las hazañas de algunos atletas. Estos Juegos sirvieron para reforzar el poder de Adolf Hitler y su partido, normalizando su imagen ante el mundo y consolidando su dominio sobre Alemania. En resumen, los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron un éxito propagandístico para los nazis, que lograron manipular la percepción internacional a su favor y consolidar su poder. Sin embargo, este triunfo en la esfera pública facilitó la intensificación de las atrocidades del régimen, que se reanudaron con mayor brutalidad inmediatamente después de la clausura de los Juegos. ¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa de 1933 a 1945. Hechos clave. El antisemitismo fue la base del Holocausto. El antisemitismo, el odio y los prejuicios contra los judíos fueron principios básicos de la ideología nazi. Estos prejuicios también se difundieron por toda Europa. La persecución de los judíos por parte de la Alemania nazi evolucionó y se volvió cada vez más radical entre 1933 y 1945. Esta radicalización culminó con el asesinato masivo de 6 millones de judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores asesinaron a casi 2 de cada 3 judíos europeos mediante condiciones de vidas mortíferas, maltratos brutales, fusilamiento, gaseos masivos y centros de exterminio diseñados especialmente para este fin. Origen del Holocausto. El Holocausto no surgió de la nada, sino que fue la culminación de un proceso histórico complejo impulsado por la ideología nazi y el arraigado antisemitismo en Europa. Su origen se puede trazar a varios factores clave que se desarrollaron y se intensificaron durante las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo como base ideológica. Odio ancestral. El antisemitismo, el odio, prejuicio o discriminación contra los judíos existía en Europa mucho antes del surgimiento del nazismo con raíces históricas, religiosas y económicas. Los nazis no inventaron este odio, sino que lo adoptaron y lo convirtieron en un pilar central de su plataforma política. Ideología de la pureza racial. La ideología nazi se basaba en la creencia de la superioridad de la supuesta raza aria y consideraba a los judíos como una raza inferior y una amenaza existencial para la pureza del pueblo alemán. El ascenso del nazismo al poder. Frustración posguerra. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el país experimentó una profunda frustración, inestabilidad económica y humillación nacional. Los nazis capitalizaron este descontento usando a los judíos como chivos expiatorios y culpándolos de los problemas de Alemania. Llegada de Hitler al poder. El Holocausto se considera iniciado en 1933 con el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi al poder en Alemania. Desde ese momento, la persecución de los judíos se convirtió en una política estatal. La escalada de la persecución. Legislación antisemita. Las primeras medidas consistieron en una serie de leyes que institucionalizaron la discriminación. Leyes raciales de Nuremberg, 1935. Estas leyes despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana, les negaron derechos básicos y prohibieron los matrimonios y relaciones entre judíos y arios. Violencia organizada. La violencia contra los judíos fue en aumento.
Noche de los Cristales Rotos, 1938. Un pogromo a nivel nacional en el que se atacaron y destruyeron propiedades, negocios y sinagogas judías. Este evento marcó un punto de inflexión en la escalada de la persecución. Guetos y deportaciones. Con la invasión de Polonia en 1939 se crearon guetos donde se confinó a la población judía en condiciones inhumanas. La solución final. La solución final fue el nombre en clave utilizado por la Alemania nazi para referirse a su plan deliberado y sistemático de genocidio, es decir, el exterminio masivo de la población judía europea. Este plan se implementó durante la Segunda Guerra Mundial y culminó en el Holocausto, un crimen contra la humanidad en el que fueron asesinadas aproximadamente 6 millones de personas judías. Implementación de la solución final. Aunque la persecución nazi comenzó en 1933, el genocidio sistemático se coordinó y formalizó en la Conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero de 1942 en Berlín. En esta reunión, altos funcionarios del régimen nazi acordaron la logística para exterminar a la población judía europea. Las principales etapas de su implementación fueron deportaciones masivas. Los judíos de Alemania, así como los territorios ocupados y aliados de los nazis en Europa, fueron deportados en trenes a guetos y campos de concentración y exterminio, principalmente en la Polonia ocupada. Creación de guetos. Antes de los campos de exterminio, los nazis recluyeron a las poblaciones judías en guetos superpoblados y miserables. Esto sirvió para aislarlos, explotar su trabajo y facilitar su posterior deportación. Uso de Gruppen. Durante la invasión de la Unión Soviética, estos escuadrones de la muerte se llevaban a cabo asesinatos masivos mediante fusilamiento. Esta práctica se consideró insuficiente y psicológicamente agotadora para los perpetradores, lo que llevó a buscar métodos de matanza más industriales. Creación de campos de exterminio. Los nazis establecieron centros de exterminio como Auschwitz, Birkenau, Treblinka y Sobor, diseñados especialmente para el asesinato en masa. Aquí, las víctimas eran gaseadas en cámaras construidas para tal fin. Explotación laboral y muerte por trabajo. Aunque algunos campos también servían como centros de trabajo forzado, muchos de los que llegaban eran seleccionados de inmediato para el gaseamiento, mientras que los otros eran sometidos a condiciones inhumanas hasta la muerte. Consecuencias. La solución final no solo llevó a la aniquilación de una gran parte del pueblo judío, sino que también deshumanizó y degradó a sus víctimas a través de un proceso burocrático y una maquinaria de muerte a escala industrial. El genocidio no concluyó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial con la liberación de los campos de concentración en 1945. Los guetos. En el contexto del nazismo y el Holocausto, los guetos eran distritos urbanos a menudo amurallados y cerrados en los que los alemanes concentraban a la población judía de una ciudad o región. Estos lugares fueron una parte crucial en el proceso de persecución y exterminio de los judíos en la Europa ocupada por la Alemania nazi. Características y propósito de los guetos. Aislamiento y control. El objetivo principal era aislar a los judíos del resto de la población no judía. Al separarlos en áreas delimitadas y miserables, los nazis facilitaban su control, vigilancia y posterior deportación a campos de exterminio como parte de la solución final. Condiciones inhumanas. Las condiciones de vida en los guetos eran deliberadamente brutales. La sobrepoblación era extrema, y los habitantes sufrían una grave escasez de alimentos, agua potable, calefacción y atención médica. Esto provocaba la propagación de enfermedades y epidemias, causando la muerte de decenas de miles de personas, incluso antes de las deportaciones masivas. Trabajo forzado. Los nazis explotaban a la mano de obra judía, obligándoles a realizar trabajos forzados en talleres o fábricas dentro o cerca de los guetos. El trabajo era extenuante y las raciones de comida eran tan bajas que muchos morían por inanición y agotamiento. Tipo de guetos. Existieron diferentes tipos de guetos, desde los completamente cerrados con muros y alambre de púas hasta los abiertos o más permeables que funcionaban como campos de trabajo forzado. Principales guetos. Gueto de Varsovia. Fue el gueto judío más grande de Europa. Creado en 1940, albergó a casi 400.000 judíos. A pesar de las terribles condiciones, la resistencia judía protagonizó un heroico levantamiento en 1943 contra las fuerzas alemanas, aunque fue brutalmente aplastado. Gueto de Lodz. Fue uno de los más herméticamente sellados y de mayor duración en Polonia, operando hasta 1944. Las condiciones eran especialmente duras y miles murieron de hambre y enfermedades. Otros guetos. Se establecieron guetos en cientos de ciudades en la Polonia ocupada y en la Unión Soviética, como Cracovia, Lublin y Blaysk, así como en otros países europeos. La liquidación de los guetos. A partir de 1942, con la implementación de la solución final, los nazis comenzaron la liquidación sistemática de los guetos. La mayoría de sus habitantes fueron deportados a campos de exterminio, donde fueron asesinados en cámara de gas. El último gueto en Polonia, el de Lodz, fue liquidado en el verano de 1944. Campos nazi. El sistema de campos nazi fue un elemento central en la maquinaria de persecución y genocidio del régimen nazi activo de 1933 hasta 1945. Sirvió para intimidar, perseguir y finalmente asesinar a millones de personas, en su mayoría judíos, pero también opositores políticos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra y otros grupos perseguidos. Existieron decenas de miles de estos campos en Alemania y en la Europa ocupada. Principales tipos de campos nazi. Campos de concentración, establecidos inicialmente para recluir a opositores, políticos y elementos indeseables, con el tiempo se convirtieron en centros de trabajo forzado, explotación y muerte por inanición y maltrato. Ejemplos incluyen a Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald.
Campos de exterminio. Diseñados específicamente para el asesinato en masa, utilizaron métodos como las cámaras de gas para matar a millones de personas, la mayoría judíos, como parte de la solución final. Estaban ubicados principalmente en la Polonia ocupada. Ejemplos notables incluyen Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobor y Chelmno. Campos de trabajo forzado. Estos campos los prisioneros eran explotados para la producción industrial y otras labores, en condiciones de vida brutales que a menudo conducían a la muerte por agotamiento, hambre o enfermedad. El trabajo forzado fue una de las claves de la economía de la guerra nazi. Condiciones de vida y destino de los prisioneros. En todos los campos los prisioneros sufrieron un trato brutal, hacinamiento extremo, falta de higiene, escasez de alimento y trabajo extenuante. Se realizaban las selecciones constantes para determinar quién seguiría con vida y quién sería asesinado. Al final de la guerra, ante el avance de los aliados, los nazis intentaron evacuar los campos en las llamadas Marchas de la Muerte, durante las cuales murieron decenas de miles de prisioneros. Liberación de los campos. Los campos nazis fueron liberados por las tropas aliadas a medida que avanzaban sobre Alemania y la Europa ocupada. La liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945 marcó un hito en la derrota nazi y se conmemora hoy en día como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Otros tipos de campos. Además de los campos de concentración, exterminio y trabajo forzados, el sistema nazi incluía otro tipo de campos diseñados para distintos fines de opresión, persecución y asesinato en masa. Este extenso sistema de campos es un reflejo de la precisión y la crueldad industrial con lo que los nazis persiguieron y asesinaron a millones de personas, utilizando diversas categorías de prisioneros según sus objetivos de exterminio y explotación. Anna Frank. Anna Frank fue una adolescente judía alemana que se hizo mundialmente famosa por su diario, en el que documentó su vida mientras se escondía de los nazis durante el Holocausto. Su historia es un testimonio conmovedor de vida en la clandestinidad, la pérdida de la inocencia y el impacto de la persecución nazi. Historia. Primeros años. Anneliese Marie Frank nació en Frankfurt, Alemania, el 12 de junio de 1929. A medida que el nazismo ganaba fuerza, su familia se mudó a Ámsterdam en 1934 para escapar de la persecución antisemita. La ocupación y el diario. Tras la invasión alemana de los Países Bajos, las restricciones para los judíos se intensificaron. El 12 de junio de 1942, Anna recibió un diario para su 13º cumpleaños, en el que comenzó a escribir sus pensamientos y experiencias, dirigiéndose a una amiga imaginaria llamada Kitty. El escondite. En julio de 1942, ante la inminente deportación de su hermana mayor, Margot, la familia Frank se escondió en el anexo secreto, un espacio oculto en la parte trasera del edificio de oficinas de su padre, Otto Frank. Otras 4 personas se unieron a ellos más tarde. La captura. El 4 de agosto de 1944, después de 2 años de confinamiento, su escondite fue descubierto por la Gestapo, probablemente debido a una denuncia. Todos los que se escondían fueron arrestados y enviados a campos de tránsito. Campos de concentración. En septiembre de 1944, los Frank fueron transportados al campo de concentración de Auschwitz. A fines de ese año, Anne y Margot fueron trasladadas al campo de concentración Bergen-Belsen. Fallecimiento. Anna Frank murió de tifus en Bergen-Belsen a principios de 1945, a los 15 años, pocas semanas antes de la liberación del campo por las fuerzas británicas. Su hermana Margot también murió en el mismo tiempo. Su madre falleció en Auschwitz. El único sobreviviente. Otto Frank fue el único miembro de la familia que sobrevivió al Holocausto. A su regreso a Ámsterdam, una de las empleadas que ayudó a la familia, Miep Gies, le entregó el diario de Anna, que ella había conservado. Conclusiones. El genocidio judío, también conocido como el Holocausto, fue la persecución y asesinato sistemático de judíos europeos por parte del régimen nazi alemán y sus colaboradores entre 1941 y 1945. Este evento sin precedentes fue impulsado por una ideología racista y antisemita y facilitado por el uso generalizado de propaganda. La propaganda nazi jugó un papel crucial en la deshumanización de los judíos y en la creación de un clima de odio y miedo que permitió la implementación de la solución final. Las implicaciones de este genocidio fueron profundas y de gran alcance en varios aspectos de la sociedad. Implicaciones políticas. El ascenso al poder del partido nazi, la consolidación de un régimen totalitario que eliminó las libertades democráticas y los derechos humanos. La implementación de leyes discriminatorias como las leyes de Nuremberg que despojaron a los judíos de sus derechos ciudadanos y propiedades. La agresión militar que condujo a la Segunda Guerra Mundial y a las devastadoras consecuencias para Europa y el resto del mundo. Implicaciones sociales. La destrucción del tejido social en Alemania y en los territorios ocupados con la persecución y el asesinato de millones de judíos, así como otras minorías. La normalización del racismo y la intolerancia que llevaron a la complicidad o la indiferencia de gran parte de la población ante los crímenes del régimen. El trauma duradero para los supervivientes y las generaciones siguientes, así como la cicatriz en la conciencia colectiva de la humanidad. Implicaciones deportivas. El uso del deporte como herramienta de propaganda por parte del régimen nazi para promover la ideología y mejorar su imagen internacional, como se vio en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. La exclusión de atletas judíos y otras minorías de las competiciones deportivas y de los clubes, lo que demostró la naturaleza discriminatoria del régimen.
En conclusión, el genocidio judío fue una tragedia humana de proporciones inmensas, impulsada por una ideología perversa y facilitada por la propaganda. Sus implicaciones políticas, sociales y deportivas subrayan la importancia de estar alerta ante los peligros del odio, la discriminación y la indiferencia, y la necesidad de defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.